Para toda la familia de la fe. Espero que Dios esta noche les corone a cada uno de ustedes con favores y con misericordias, y que la ayuda inestimable del Espíritu Santo esté patente en cada uno de sus corazones. Me gozo mucho al pensar y al creer en el Dios de la Biblia, en nuestro Padre que está en los cielos, que Él es soberano entre los reyes de la tierra, que su supremacia está escrita y reconocida en los 66 libros de la Biblia. Y mi Biblia dice: Dios está en los cielos y todo lo que ha querido ha hecho, porque no hay nada imposible para Dios. Dios es un Dios ilimitado. Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios omnisciente. Dios es un Dios omnipresente. Dios es un Dios perfecto. En Él no existen las tinieblas. En Él no existe la debilidad. En Él no existe la imperfección. Él es un manantial de pureza y de Él emana toda la belleza. Entonces, al considerar la supremacia, la soberanía, los atributos divinos de su deidad, el poder inmensurable de un Dios que no tiene principio ni final, por eso Él es el alfa y el omega. Entonces, Dios es un Dios que existe en sí mismo. No tenemos capacidad para poder comprender cuáles son las medidas de su amor. No tenemos coeficiente mental para pensar, imaginarnos la grandeza del poderío de su santa persona. Entonces, debemos de creerle a Él, debemos de confiar en Él y sobre todo dejar nuestras vidas en sus manos. Como dice el santo proverbio: fíate de Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Echa sobre Dios tu carga y espera en Él, y Él te sustentará. Guarda silencio ante Dios, confía en Él y el Señor hará. Eso quiere decirse que usted es una persona competente, que Dios te ha legado sabiduría, discernimiento, que Dios te ha legado fuerzas, que Dios te ha legado capacidad para resolver algunos de tus problemas. Y en tus manos Dios ha depositado soluciones que están a tu alcance, que están dentro de ti y fuera de ti, y las puedes ejecutar. No te sientas incompetente, no te sientas incomprendido, no te sientas con impotencia, no te sientas frustrado, no te sientas deteriorado, ni roto, ni anonadado, ni perdido, ni perplejo, ni humillado. No, tienes que levantar tu autoestima y considerar por su gracia como un don de fe. Pero también es de sabios, de cristianos, entender que hay cosas, muchas cosas, que solamente las puede hacer Dios. Hay cosas y muchas cosas que solamente las puede hablar Dios. Hay cosas y muchas cosas que solamente las puede cambiar Dios. Por lo tanto, no te eches cargas que no puedas llevar, porque esto te va a entristecer, esto va a morder los talones de tu fe, esto te va a frustrar, esto te va a desanimar y esto te va a hacer tirar esa toalla que hablaba nuestro hermano David. Pero hoy tienes que considerar que todo lo que esté al alcance de tu mano para hacerte bien a ti, hacer bien a los demás, hazlo, pero con lo que no puedas, con lo que no entiendas, con lo que no tengas fuerzas para soportar, con las montañas que no puedas saltar, con las barreras que no puedas superar. Entonces,
necesitas y necesito descansar en la soberanía, en el poder y en la gloria sin igual del Dios de la Biblia. Esto es muy importante. Entonces, he sentido por el Espíritu Santo que vas a descansar si consideras y reconoces que tú no puedes, que tú no sabes y que tú no está al alcance de tu mano. Esto no es para humillarte, esto es para hacerte más grande, para hacerte más dependiente de Dios y para que puedas respirar y tomar aliento en el corazón. Porque la carga es muy buena, la sobrecarga es muy mala. Entonces reconoce todo lo que está en tu mano que no puedas cambiar ni tratar, porque no sabes y no puedes. Y yo tampoco. Y considera todo lo que está al alcance de tu mano, que te dice Dios que lo hagas si es para bien. Entonces, recuerdo un bello pasaje de una bella mujer y de una situación del primer milagro que Jesucristo realizó en las bodas de Canaán de Galilea. Mi Biblia dice que se celebraron unas bodas y allí, dice el Evangelio según San Juan, estaba María, la madre de Jesús. Y también estaba Jesús mismo y sus discípulos invitados a esta boda. Y allí ocurrió algo inesperado, inaudito y algo que no se había pensado bien. En una boda normalmente no tiene que haber falta de comida, ni falta de alegría, ni falta de vino, ni seres necesarios para celebrar una boda, ya que es un día de alegría, es un día nupcial que es de alegría. Pero fíjense qué tragedia para estas familias que estaban celebrando una boda y para estos novios. El ambiente festivo, el ambiente agradable, el ambiente de armonía quedó frustrado porque dijeron los que servían, no tenemos vino. No tenemos vino. Esto quiere decir que la boda se tiene que acabar, porque es absurdo estar ya aquí, porque entonces esto no va a ser una ceremonia de alegría, porque faltan condimentos para que aquí haya alegría. Entonces María, escuchando esta noticia, no sintió prepotencia de ser quien era, sino que ella sabía a quién había llevado en su vientre. Ella sabía perfectamente de lo que Jesucristo era capaz de hacer. Y ella sabía quién era. Pero ella ni habló nada, ni hizo nada. Simplemente fue donde Jesús. Y fue donde él y le dijo en una petición: Jesús, no tienen vino. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Si no ha llegado la hora, porque Cristo todavía no se había manifestado. Pero ella, cuando llevó esta petición, lo decía con peso, con fe y con contundencia, le dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Como diciendo que vosotros no sabéis quién es Él. Si hacéis todo lo que se os dice, esta boda tendrá vino y lo tendrá del bueno y en abundancia. Porque Él hace las cosas en abundancia y con calidad. Y te reflejo este pasaje bíblico a ti. ¿Qué te falta a ti para tener alegría? Pues posiblemente sea una petición por una persona que no eres capaz de cambiarlo o de cambiarla. Lo has intentado, has llorado, has hablado, te has flagelado, has orado y no has conseguido todavía nada. Y esto aburre, esto cansa y esto limita. O esa poderosa enfermedad que sabes cuándo vino, pero no sabes cuándo va a desaparecer.
o esa situación límite que asfixia, que agobia, que entristece y que endurece el corazón. Este ambiente de mi vida ha sido quitado como en la boda porque falta vino. Quiero deciros que en todas las vidas hay una falta de algo o de alguien y ahí no podemos hacer nada. Tenemos que hacer humildemente lo que hizo María, y fue allí y le dijo: Jesús, no tienen vino. No adelantas nada con culpabilizarte ni culpabilizar a los demás. No adelantas nada con enfadarte contigo, y menos con Dios y menos con los demás, porque esto te va a llenar de resentimiento, de amargura, y no vas a conseguir nada. No adelantas nada de estar buscando culpables, porque estás perdiendo el tiempo y no buscas soluciones. Entonces, ¿qué haces con esa falta de vino que no puedes sufrir ni llenar? Tienes que hacer lo que hizo María, ir donde Jesús. Y ahora Jesús tomó el control porque él sí podía, él sí sabía y él sí tenía. Entonces, dice mi Biblia que allí había 6 tinajas de agua. 6 tinajas para la purificación, conforme al rito de Moisés. Y Jesús tomó la dirección para complacer a su madre y mostrar su poder, y dijo: llenadlas de agua. Y el maestresala y los criados hicieron lo que Jesús les mandó. Fíjense qué paradoja. En una boda, hermanos, hay tinajas vacías, 6 tinajas vacías. Y Jesús dice que las llenen de agua. Esto, a la comprensión humana, no se puede pensar. Pero ¿cómo? ¿Para qué queremos el agua en una boda? A ver, nos manda que nosotros no conocemos, que llenemos las tinajas de agua. Esto es inverosímil, esto está fuera de lo normal. Pero escúchenme, aquí no estamos hablando de una razón, aquí no estamos hablando de una lógica, aquí no estamos hablando de que 2 y 2 son 4. Aquí no estamos hablando que ahora es de noche y mañana es de día. Aquí estamos hablando de algo sobrenatural. Y quiero que entienda usted que usted, por mucho que quiera a sus hijos, no los puede cambiar. Porque Dios así lo dice. Dice: perverso y engañoso es el corazón que todas las cosas. Y dice Dios: ¿quién lo conocerá? Dice: yo, Dios, que conozco el corazón y que pruebo la mente. Esto es muy importante. Entonces, hay cosas que Dios hace, hay cosas que Dios dice que no tienen nada que ver con nuestra lógica humana y nuestros sentimientos humanos. Y tenemos que descansar en sus promesas, en su paternidad, en su soberanía, y volcar nuestra vida en sus manos incondicionalmente. Yo no sé, yo no tengo, yo no puedo, pero sé que tú sí. ¿Y qué ha dicho Jesús? Que llenemos las tinajas de agua, porque María, que sí le conoce, que sabe quién es, ha dicho hacer todo lo que Él os diga. Y les digo a ustedes, no preguntes por qué, no preguntes para qué, simplemente obedece a la voz del Espíritu Santo. Y si tú haces que no lo comprendas, vas a tener resultados sobrenaturales. Pero si te quedas con tu lógica, si te quedas con tus sentimientos y con tus sentidos y tu razón, nunca conseguirás nada. Porque aquí no hablamos de otra cosa, sino de algo sobrenatural. Y mi Biblia dice que cuando las tinajas se llenaron de agua, dijo el Señor: llevarlas al maestresala. Y cuando aquel hombre probó aquel vino, se quedó sorprendido y estupefacto, sin saber que Jesús lo había hecho. Y fue corriendo donde los novios, donde los padres y los novios, y les dijo: todo hombre saca el vino bueno, y cuando sacaba el vino bueno, saca el vino malo, pero esta boda es impresionante,
porque has reservado el buen vino para el último, el mejor. Y les garantizo a ustedes, por el Espíritu de Dios, que si ustedes y yo y ustedes dejamos nuestra carnalidad, dejamos nuestros argumentos, dejamos nuestros gustos y hacemos y obedecemos a la voluntad de Dios, los resultados van a ser tremendamente positivos, porque aunque hayas perdido batallas, no perderás la guerra. Aunque te hayan tumbado los problemas muchas veces, no te va a dejar Dios mordiendo el polvo. ¿Sabes por qué? Porque en buen vino está reservado. A lo mejor alguien me estará diciendo, es que mi vida es una masacre. Es que mi vida, hermano, es un laberinto. Es que mi vida es una desdicha. Es que soy un desgraciado. Es que soy una desgraciada. Todas las desgracias conocen mi casa y me persiguen. Y no tengo un atisbo de satisfacción en mi vida. Pero escúchame, si tú vas donde Jesús a decirle lo que te pasa y haces lo que Él te manda, como dijo María, Dios es capaz del agua amarga que está bebiendo en tus entrañas, del agua amarga que está pasando por tu garganta, que te tiene asfixiado, solitario, perplejo, se va a convertir en un vino dulce, agradable, que alegrará tu corazón y el de los que te oyeren. Así que te aconsejo que hagas lo que dijo la buena de María. Jesús no tiene vino. Y segundo, haced todo lo que Él os manda y los resultados serán increíbles. Amén. Entonces, miren, hermanos, que en vano trabaja el hombre, no edifica. En vano vela la guarda, si Dios no guarda la ciudad. Y yo sé bien lo que es eso en mi propia vida. Yo sé lo que es estar inspirado por Dios. Sé lo que es estar respaldado por Dios. Y sé lo que es estar haciendo la voluntad de Dios. Y cuando esto lo he vivido, cuando esto lo he palpado, es algo tremendamente positivo, agradable y de gloria. Pero también sé lo que es equivocarme, sé lo que es fallar, sé lo que es intentar las cosas sin el respaldo de Dios. Y quiero decirles que toda planta que no plantó el Padre será desregada, pero el Titanic se hunde, pero la barquita donde va Jesús llegará a la otra orilla, que no es la vara de Moisés la que dividió el mar rojo, que fue el soplo de Dios que estuvo soplando, dice mi Biblia, toda la noche, y se abrieron dos paredes en el mar rojo, y dice mi Biblia literalmente en un salmo que según pasó el pueblo salía el polvo de la tierra. Dios no solamente dividió el mar, sino que lo resecó y salía polvo como si nunca hubiese habido agua. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen y Él recoge donde nunca ha sembrado. ¿Habrá cosa difícil para Dios? ¿Habrá limitación en el poder de Dios? Pues no, porque Dios es perfectamente perfecto. Él es la perfección auténtica y su soberanía es increíblemente eficaz en todos los estamentos de la vida, de la tierra, en el cielo, en el firmamento. Y esta mañana levantaba mis ojos a Dios, contemplando su hermosura por fe, y decía: Dios, que el firmamento te alabe, que toda la corte angelical te alabe, que todo lo que respire alabe tu nombre, todas las cosas animadas, inanimadas, todos los animales y todos los hombres, te demos la gloria, la honra y ensalcemos el poder de tu gloria. Entonces, estoy recordando a un hombre. Este hombre es Moisés, el gran Moisés. Ustedes conocen la historia bíblica
donde por miedo a que lo mataron los padres, hicieron un junquito de una barquita de juncos y lo arrojaron en el río Nilo, en Egipto. Y mi Biblia dice que allí la hija de Faraón estaba paseando por el río y vio una arquilla donde había un bebé. Ella lo tomó y por la voluntad de Dios se lo llevó a su casa. Lo crió. Y saben, dice Esteban predicando en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando menciona a Moisés, dice, varón grande, que había sido enseñado en toda la sabiduría egipcia. Era la sapiencia más grande del mundo en aquel tiempo. Pues Moisés era un estudioso de tal calibre que él había entendido toda la sabiduría de los egipcios. Y él iba a tomar el mando del reino más poderoso del mundo, aquel conocido que era Egipto. Y después de su madre adoptiva, iba a ser él el gobernador en jefe del país más poderoso del mundo. Pero dice mi Biblia que este niño, que se hizo grande a la edad de 40 años, no solamente era lleno de sabiduría egipcia, sino que era poderoso en palabras, mira qué palabras, en palabras y en obras. Era un hombre que al pasar, los hombres le hacían reverencia. Él tenía autoridad y tenía mando. Sin embargo, por el designio de la voluntad de Dios, Dios le llamó. Le llamó y lo primero que Dios hizo fue descalzarlo, despojarlo y hacerle ver que Dios es quien opera, que Dios es quien obra y que solo Él es soberano. Y cuando él visión de la zarza de mi Biblia, que le habló Dios por su nombre, le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que habitas, tierra santa es. Y sabes, cuando aquel hombre escucha la voz de Dios, tuvo miedo, y el Señor lo designa para hacer una misión. Le dice, Moisés, vete a Egipto y saca a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y Moisés, que es un hombre enseñado, que es un hombre poderoso en palabras y en obras, miren lo que dice cuando Dios le llama. Cuando ve la grandeza de Dios y se descalza, él se da cuenta que delante de Dios no hay sabiduría humana, que delante de Dios no hay recursos humanos, que delante de Dios somos como la flor de la hierba que hoy está y como la neblina que aparece y desaparece. ¿Qué es el hombre? Dice Dios, para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, para que lo tengas en tu memoria. Y cuando Dios le manda, le dice Moisés a Dios, Señor, ¿cómo voy a sacar yo a tu pueblo? Si no oirán mi voz, ¿cómo me dirán que Dios se me ha aparecido? Y le dijo Dios, para que reconociera su soberanía, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Dice, tengo una vara, dice, arrójala al suelo. Y de aquella vara seca, Dios hizo que se convirtiera en una culebra. Y al ver Moisés que la culebra, el palo se había convertido en una culebra, se escondía de miedo que tenía. Y Dios le dijo, tómala, tómala de nuevo por la cola. Y cuando agarró aquella culebra venenosa, se convirtió de nuevo en un palo. Y Moisés estaba estupefacto viendo el poder de la gloria de Dios. Y dijo Dios, Moisés, mete tu mano en tu pecho. Y Moisés se metió la mano entre la túnica y cuando la sacó llena de lepra. Dios mío, esto es horrible, mi mano es llena de lepra. Le dijo Dios, métela de nuevo. Y cuando la mete de nuevo, dice mi Biblia, que la carne volvió a ser como era. Entonces, Moisés se ve incompetente y se ve impotente ante la soberanía del Dios de la Biblia. Y dice Moisés a Dios, ay Señor,
Nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ay, Dios mío. Hermanos, estamos hablando de un príncipe preparado para ser rey. No estamos hablando de un analfabeto y un hombre torpe como es vuestro hermano Luis. Estamos hablando de un hombre enseñado en la mayor sabiduría del mundo, pero delante de Dios todos somos inútiles, todos somos torpes, incompetentes y no podemos ni con nosotros mismos. Pero Dios le responde y dice, ¿quién dio la boca al hombre? Una pregunta. Ay, Dios mío, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién? Ahora pues, vete, y mira qué palabra, y yo estaré contigo y con tu boca, ay Dios mío, y te enseñaré lo que tienes que hablar. Entonces, hermanos, Moisés entendió que no era él, que no era su sabiduría, que era el poder y la gloria de Dios, y ya conocen el resultado. La vida de este gran hombre de Dios. Entonces, esta dependencia que tienes que tener tú, cuando te encuentres en el laberinto de la confusión, que tú sabes que tienes que hablar con personas, pero no sabes cómo te van a interpretar. Tú sabes que tienes muchas cosas que hacer, pero no sabes cómo hacerlas. Tú sabes que tienes que ir a muchos sitios, pero no sabes cómo ir ni el resultado que vas a tener. Esto confunde mucho, esto altera mucho y esto crea mucho nerviosismo cuando tenemos que entrar y hacer cosas desconocidas que no sabemos si serán o no serán. Y entonces, cuando nos encontramos así, decimos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué digo? ¿Ahora qué hago? No sé por dónde tirar, no sé a quién recurrir. Pues esta es la enseñanza. Que Dios hizo la boca del hombre y Él pondrá en tu boca las palabras que tienes que hablar. Cuando tengas que arreglar algo y no sabes por dónde meterle mano, unge tus manos en la presencia de Dios. Presenta tus manos a Dios. Y antes de hacer las cosas, consulta, ora y relájate. Y confía en la supremacía, en la gloria de Dios. Entonces, Moisés se vio incompetente para realizar cosas, pero siempre confió en la mano de Dios, que es Dios quien lo guardaba, que es Dios quien lo asistía y quien Dios estaba con él. Te voy a hacer a ti una pregunta. ¿Sientes a Dios en tu vida? ¿Estás viendo que es Dios quien te dirige? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes desamparado? ¿Te sientes descontento? ¿Cómo te sientes? Porque la mayor seguridad es saber que a pesar de todo está Dios conmigo. Es pensar que la voluntad de Dios me va a guiar y me va a ayudar Dios. Mis problemas son muchos, pero mayor que mis problemas es ser Dios. Eso es fe, eso es confianza, eso es dependencia, eso es volcarme en las manos de Dios. Y mirad, en este tiempo que estamos viviendo, pues es muy difícil encontrar una persona serena. Es muy difícil encontrar una persona satisfecha. Es muy difícil encontrar una persona alegre. Es muy difícil encontrar una persona segura. Lo que yo más respiro con la gente que hablo es inseguridad, insatisfacción, preguntas que no tenemos respuestas, de noticias que rompen los esquemas de nuestra mentalidad y decimos, esto no hay quien lo entienda. Y es verdad, que es muy difícil. Está la vida muy extraña, está la vida muy confusa, está la vida muy desértica,
muy desértica y de mucha confusión en el ser humano, de tantas cosas que están pasando y no tenemos tregua, no tenemos enfermando el corazón, de tantas situaciones al límite, de tanta presión ambiental, de tantos jardines sin flores, de tantos días sin sol, de tantos callejones sin salida, de tantas espadas y tanta pared, de tantas amenazas. Y esto lo vivieron los primeros cristianos del mundo, la iglesia primitiva. Hermanos, qué alegría el día de Pentecostés. Allí fue derramado el Espíritu Santo. Allí aparecieron las lenguas de fuego. Los apóstoles fueron ungidos y oraban, y el paralítico de la Hermosa se levantaba, y millares de almas venían a los pies de Cristo. ¡Ay, Dios mío! El lugar donde se reunían para orar, las paredes literalmente temblaban de la gloria y de la unción que allí se desataba. Predicaba Pedro y se convertían 3.000. Se hacía otro culto y se convertían 5.000. ¡Ay, Dios mío! Todo el mundo venía confesando los milagros, confesando el poder de Dios. Pero, ¿sabes? En medio de aquel ambiente tan maravilloso, que estaba el cielo abierto y la gloria de Dios era palpable, de milagros, de sanidades, de transformaciones, de gloria. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tiempos más bonitos! ¡Qué tiempos más preciosos! Pero se levantó una amenaza. Vaya león que se levantó. ¡Ay, Dios mío de mi alma! Se levantó Saulo de Tarso. ¡Ay, Padre! Terrible hombre, era un lobo para este rebaño. De la ley, él odiaba a los cristianos y a Jesucristo, porque él creía que estaban blasfemando contra la ley de Dios, que eran herejes, que estaban ofendiendo su fe. Y este hombre se convirtió en un criminal, literalmente, donde mi Biblia dice que él consintió en la muerte de Esteban. Y el mal que hizo Esteban fue predicar, hermanos. El mal que hizo Esteban es santificarse. El mal que hizo Esteban fue ser un varón de Dios. Y sabes, dice que lo mataron a pedradas y las ropas de Esteban se las pusieron a sus pies como diciendo: tú has consentido en tu muerte, en su muerte, tú lo has provocado. Y él dijo: sí, traed aquí las ropas, que yo soy quien ha provocado que a este joven se le mate a pedradas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues imagínate a la iglesia. ¡Qué zambombazo más grande! ¡Qué bomba! Dios mío, uno de nuestros diáconos, un hombre ungido, un gran predicador, que si no le corta la vida Saulo, hermanos. ¡Ay, Dios mío! Si ustedes estudian el capítulo 7 del libro de los Hechos, verán la elocuencia y la sabiduría de un hombre hablando. Cuando él hablaba, dice mi Biblia, hermanos, que los fariseos que lo escuchaban estaban atónitos, porque no podían resistir la sabiduría que Dios le había dado, porque él hablaba como un ángel. Y dice que cuando le miraron, le tiraban pedradas, su rostro resplandecía como un ángel. ¡Ay, Dios mío! Tenía rostro de ángel y tenía boca de querubín. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gran siervo! ¡Qué voz para el mundo! ¡Qué gran predicador del evangelio! ¡Qué hombre más capacitado y más maravilloso! Pero la crueldad de la persecución cristiana le cortó esa voz y le cortó la vida en la tierra. Y sabes, cuando la iglesia decepcionada, cuando la iglesia herida, cuando la iglesia llorando, cuando la iglesia cargada, se van para sus casas. ¡Ay, qué pena de nuestro hermano Esteban! Y muchos llorarían por él, otros dirían: Señor, no lo entendemos, ¿por qué has permitido esta muerte? Y de momento llaman a su puerta, a ver si es algún hermano que viene a consolarnos, a ver si es algún apóstol que viene a orar por nosotros, a ver si viene algún vecino. ¡Ay, Dios mío! Muchos abrían la puerta, ¿y con quién se encontraban? Con un lobo, con un monstruo,
con un demonio en un hombre, ay Padre Santo, que dice mi Biblia que los arrastraba de las casas, hermanos. Los arrastraba literalmente a mujeres y a hombres y los metía en la cárcel. Ay, Dios mío. Y les quitaba la vida y los apedreaba y los maltrataba de tal manera, hermanos, que fue un lobo tan feroz para este rebaño que los arrinconó, los humilló, los deterioró. Pero, ¿sabes? Aquellos hombres de miedo a este gran lobo que acababa con ellos y con sus vidas, huyeron de Jerusalén, hermanos. ¿Y saben por qué huyeron? Porque la voluntad de Dios era: me seréis testigos en Jerusalén. Y había tanta gloria en Jerusalén que de allí nadie se movía. Y Dios, que tiene todo bajo el control, nunca lo dudes, que a Dios a nada le toma por sorpresa. Y Dios, no creas que cuando te ves, cuando se ha enterado de las cosas, antes de que te pasen las cosas, Dios ya las sabes. Dios sabe todas las cosas anticipadamente, porque el tiempo no limita a Dios. Él está por encima del tiempo. Por eso Él de antemano, para que nosotros andemos por ellas. Entonces, dijo Dios: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los últimos confines de la tierra. Pero ellos estaban muy cómodos en ese avivamiento de Jerusalén. Y dice mi Biblia, y huían los discípulos. Dice, pero ¿por dónde iban? Iban predicando las buenas nuevas del Evangelio, proclamando que Cristo había resucitado, que su sangre limpiaba de pecados, que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él amaba al hombre y a la mujer, que Él transformaba al vil pecador, que Él daba vista a los ciegos y oído a los sordos, que Él traía sanidad. Este era el mensaje que propagaban. Y así iban siendo esparcidos por todas las ciudades. Pero llegamos a un punto culminante, donde dice Saulo de Tarso, un hombre rico, un hombre sabio y un hombre poderoso, que era de la tribu de Benjamín y fariseo de fariseos. Es decir, él era un hombre inminente, era una eminencia de hombre. Y va donde los gobernantes y dice: ya he masacrado todo Jerusalén y quiero que me deis autoridad y me la firméis, porque tengo que ir a Damasco, porque todos los que han huido y no he podido encarcelar, y a todos los que no he podido apresar para apartarlos de la fe, de esta blasfemia que ellos están viviendo, quiero que me deis cartas en Damasco para ir a esta capital siria y traer presos a todos los que de aquí han huido, para que paguen por las culpas de ser cristianos. Y este hombre, ay Dios mío de mi alma, ay Dios, ha cogido un séquito de hombres feroces, de hombres malvados. Y dice mi Biblia, y Saulo, respirando amenazas, sale de Jerusalén camino a Damasco. Y allí están gente que a lo mejor ha apresado a este hombre, a su padre y a su madre, a su hijo y a su hija, y se han refugiado en Damasco. Y dirían: ay Dios mío, este lobo ha devorado nuestra casa y huimos para conservar la vida, y resulta que viene de camino aquí, a Damasco, y acaba con nosotros. En todo esto, según va al principio, que hay cosas que solo Dios las puede hacer, que hay cosas que solo Él puede cambiar, que hay puertas que solo Dios puede abrir, y hay puertas que solo Dios puede cerrar, hay vidas que solo Dios puede cambiar, hay sentencias que solo Dios puede cambiar, hay situaciones que Dios solamente puede
puede transformar. Pero quiero que descanséis en esta palabra, porque dice mi Biblia que Dios cambia las tinieblas en luz. Dice mi Biblia que Dios quita la zarza que pica mucho y la cambia por arrayán, que es muy agradable. Que Dios quita las ortigas que tanto estorban en el camino y hace que se conviertan en cipreses, madera noble y buena. Porque para Dios no le den esos sollozos, esas tristezas desmedidas, esas depresiones, esas opresiones, esas imaginaciones, esas confusiones, esos shows psicológicos, solamente los puede transformar Dios en luz, en lucidez, en razón. ¿Sabéis que hay enfermedades que los médicos Dios los ha capacitado para sanarlas? Y incluso para el hombre más ateo del mundo, Dios los ha proveído. Y un ateo o una persona mundana, enferma, y gracias a Dios, pues los médicos le curan y nunca ha orado y no ha tenido fe. Ellos nunca van a decir que ha sido Dios quien la ha sanado. Ha sido la ciencia y llevan razón, pero ellos no saben que Dios vela por la ciencia y que también es parte de un milagro de Dios. Pero los creyentes sabemos que hay enfermedades, que hay situaciones, que hay ambientes familiares, que hay situaciones que no podemos cambiarlos, aunque seamos hombres y mujeres de Dios, que no importa lo que lo deseemos, que nosotros no podemos, pero sí podemos hacer lo que debemos hacer lo que hizo los hermanos de Damasco cuando veían que el lobo venía. A ver, es muy malo ser amenazado, es muy malo el miedo, es muy malo las sentencias. Y tú te imaginas que mañana alguien va a venir a tu casa que te pueda arrebatar la vida, que te puede meter en la cárcel y que te puede acabar con tu propia vida o la de los que más quieren. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo vivirías estas horas mientras llega? ¿Qué harías? Si no tienes armas para luchar contra esta autoridad de este hombre, ni con la fuerza de este lobo. ¿Saben lo que hizo el rebaño? ¿Saben lo que hicieron los cristianos? Orar, confiar y creer. Porque cuando esto no lo haces, cuando esto no lo vives, te vas a llenar de lágrimas, te vas a llenar de enfados, te vas a llenar de opresiones, te vas a llenar de amargura, te vas a llenar, Dios mío, de fracasos, y te vas a sentir la persona más desdichada de la tierra. Pero escúchame, cuando tu tejado se desplome, cuando no tengas ventana, cuando no tengas respiración, cuando no tengas luz, cuando no tengas nada en tu mano para ponerte en pie, te pido que en ese pozo de la desesperación, que en ese lodo cenagoso, que en ese vientre del gran pez como estuvo Jonás, que en esa cárcel de más adentro como estuvo Pablo y Silas, que en ese foso de los leones como estuvo Daniel, que en ese horno de fuego como estuvieron Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que en esa ceguera como la que tuvo Sansón, que en ese tiempo límite que ya no puedes más, si tienes la capacidad, si tienes la fe, si tienes la fuerza de dirigirte a Dios, al Dios soberano, pedirle ayuda, como dice mi Biblia, alzaré mis ojos a los montes, porque a mi alrededor no hay nada donde agarrarme. Por encima de los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me puede ayudar? Si tengo todas las puertas cerradas, si
Se ha acabado todo lo que había en mi vida y no me queda absolutamente nada. Pero cuando todo se me ha roto, solo me quedas tú. Y dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta divina es, ha hecho los cielos y también la tierra. Es decir, si Él ha creado el cielo y la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ¿cómo va a arreglar mi problema? ¿Cómo no puede sanar mi enfermedad? ¿Cómo no puede cambiar a esta persona que tanto se lo estoy pidiendo a Dios? Y dice el Salmo, danos socorro, Señor, contra el adversario. Miren qué palabra. Porque vana es la ayuda del hombre. Ay, Dios mío. Entonces, miren lo que hizo Dios. Porque Él sabía que solo Él podía parar a este lobo. Y dice mi Biblia, dice un refrán primero, dice, cuando quieres que una cosa te salga bien, hazla tú mismo. No todas las cosas se las delegas a los demás, porque tan importantes son para ti que las quieres hacer tú mismo, porque no tienes ganas de experimentar cosas, te tiene que salir sí o sí. Entonces lo haces con todo empeño y con todo tacto posible para que te salga bien. Pues Jesucristo, cuando venía el lobo y vi a su rebaño que estaba perplejo y amenazado, dijo, hasta aquí has llegado, porque yo, oh Dios, soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida ha dado por sus ovejas, y mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Ellas oyen mi voz y yo conozco la voz de cada una de ellas. Yo soy el buen pastor y mi vida he dado por mis ovejas. Esto dijo en la tierra y esto lo cumplió en el cielo. Y dijo, si estando en la tierra yo di mi sangre por vosotros, si estando en la tierra sufrí por vosotros y os cuidé, ¿cómo os voy a abandonar ahora? Y dejó su trono y según venía este lobo amenazando al rebaño, ay Dios mío, se apareció Él en una luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué gloria vería este hombre? Ay, Dios mío, qué gloria vería en este hombre que no conocía la palabra humillarse a nadie ni a nada, que lo tiró al suelo y lo dejó perplejo. Y aquel hombre reconoció que era alguien superior a él y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, como diciendo, mira, has mordido a mis ovejas. Has dañado a mis ovejas, has matado a alguna de mis ovejas, pero hasta aquí has llegado, de aquí no vas a pasar, porque estoy yo. Y yo te digo, yo soy Jesús, Padre, a quien tú persigues. Dura cosa perder coces contra el aguijón, Padre. Hermanos, un aguijón era una punta puntiaguda donde las bestias rebeldes se golpeaban con las coces y no hacían nada al aguijón. Ellas estrozaban las piernas, como diciendo, escucha, Saulo, que soy yo, y conmigo no hay quien pueda. Mirad, hermanos, hace muchísimos años había unos cuantos tobreros, un niño de unos 14 o 15 años, que era yo, y había un poseimiento tan grande de una chica joven, que esta niña era una niña casada, joven, y estaba en la casa de su suegra, y era capaz estos demonios de adivinar quién subía por el piso. Hablaban los siervos en lenguas y ella, los demonios, hablaban unas lenguas falsas. Decía que nadie los podía sacar de este cuerpo, porque ellos habían estado en el cuerpo del endemoniado gadareno y tenían mucho poder. Un deber. Bueno, y recuerdo un tío de esta joven
inconverso, que era las 3 de la mañana y el barrio estaba en vela. Hasta la Policía Nacional estaba allí, de tantas voces, porque era una niña joven y tenía una voz ronca como un hombre de 100 años. Metía terror. Era una niña bastante guapa y parecía un monstruo su cara, de verdad. Y aquel hombre subió con una cachava en la mano y cuando subió a la escalera venía dando voces y entró allí y se encontró a un montón de hombres que estaban orando por ella y dijo: ¿pero qué traes ya con la niña? Ya te vale, hombre, ya sos vale. ¿Qué es lo que pasa aquí? Con fantasía y con valentía. Y le miraron los demonios. Ay, Dios mío. Y le dijeron con una voz de ultratumba: pasa, pasa, si tú eres también mío. Mirad, hermanos, era un hombre bastante grande y bastante moreno. De verdad que era un flamenquito bastante moreno. Se quedó blanco, que creíamos que le daba algo al corazón. Salió corriendo por la escalera que ya no volvió más a aparecer, porque era un terror. Y recuerdo esta posesión tan grande, hermanos, que cuando los hombres de Dios estaban orando y reprendiendo, yo tenía una Biblia metida debajo del jersey y estaba sentado en un sillón y pasó la noche y al otro día se fueron los hermanos a hacer el culto y me dejaron a mí. Dios mío, me dejaron allí con esta mujer así de poseída y con su suegra que ya está con Dios en el cielo. Hermanos, estaba en un suelo, en un sillón, tirada, que no abría los ojos, y yo le miraba a la gitanita y ella me miraba a mí como diciendo: vaya dos. Ay, Dios mío, yo le miraba a ella y a mí y la gitanita me decía: Luisito, hijo, ¿y ahora qué hacemos? Digo: cállate, cállate, no se despierte. Digo: ponte y ora, pero en voz baja, para que no se entere, porque tenía miedo. Y estaba sentado en un sillón y de momento se levanta. Ay, Dios mío, se levanta, hermanos, y con una voz de viejo, que hace 40 años y todavía la recuerdo, se levanta y dice: voy a acabar contigo. Ay, Dios mío. Y cuando se viene acercando, yo no sé qué milagro hizo Dios en mi vida, hermanos, que no tuve miedo. Y le dijo un versículo que me salió del alma. Y dije: detente, porque escrito está en la palabra de Dios. No toques a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas, ha dicho Dios. Y dijo: si no fuese por la sangre de Cristo, acababa contigo. Y empezó a revolcarse en el suelo y me envalentoné, me levanté y digo: quedas atada en el nombre de Jesucristo. Y en ese nombre que mencionó un niño como yo y una vieja como una gitanita diabética que estaba allí, que teníamos más miedo, ay Padre Santo, que los dos temblábamos como dos juncos, pero en aquella señora y en aquel niño estaba el poder de Jesucristo y esto no hay quien lo pare. Se quedó allí, pero no se volvió a despertar. Entre otras personas vino nuestro hermano Pelón, el profeta, nuestro actual presidente. Y sabes, estuvieron reprendiendo los siervos y aquella niña fue liberada poderosamente de una forma milagrosa y se bautizó por el Espíritu Santo en lenguas, cambió su cara, volvió a su brillo y se levantó maravillosamente liberada. Porque quiero decirles a todos que el Señor nos dice a todos: velad, porque vuestro adversario, el diablo, está a vuestro alrededor. Es verdad que está alrededor y a veces ruge y esto nos seca el corazón, pero está alrededor, no está en ti, ni te toca. Y aquel lobo que iba a matar al rebaño se levantó, Cristo lo paró. Y miren lo que hizo: le quitó la vista, lo tuvieron que llevar de la mano a una casa. Y Dios le dijo, Jesucristo le dijo a un discípulo que sabía dónde estaba y lo que estaba haciendo. Era un hombre llamado Ananías,
Y Ananías estaría orando: Dios mío, mira esta amenaza, mira este lobo que va a acabar con nosotros. Mira este lobo. Y él no sabía que aquel lobo Dios lo había convertido en un cordero. Ananías, vete a la calle derecha y allí está Saulo. Vete y ora por él. Y dice aquel hombre: pero Señor, si Saulo de Tarso es el lobo que venía al rebaño. Le dijo: vete, porque este lobo que venía a comeros, yo le he tocado, yo le he cambiado. He aquí que él está orando. Ay, Padre, él está orando. Vete y ora por él. Y cuando entra allí, el hermano Ananías le dice: Saulo, hermano, y se lo encuentra ciego y orando, humillándose y pidiendo perdón a Dios. Ora por él y dice mi Biblia que las escamas se le cayeron de los ojos y él creyó y fue bautizado en las aguas. Y el Señor dijo: vete, porque instrumento útil me es este, para llevar mi nombre ante reyes y ante gentiles, y yo le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. ¿Te das cuenta? Que Dios convierte los lobos en corderos, que Dios convierte los que amenazan en santos. Y de este Saulo, criminal, asesino, despiadado, Dios sacó, para mi humilde opinión, después de Jesucristo, el hombre más usado en la gracia, el gran apóstol Pablo, al cual amo, admiro y me sorprende cada día más. Lo conozco en sus escritos. Llevo más de 40 años estudiando su personalidad, su mensaje, su doctrina, su fe. Y hermanos, es alguien tan increíblemente grande que para mí, después de Cristo, no ha habido otro hombre tan usado en la gracia como este hombre. Entonces, te digo a ti, yo no sé cuál es el Saulo que te amenaza, pero de ese Saulo que te amenaza, Dios puede sacar a ese Pablo útil, porque Dios es así. Entonces, relájate, descansa y cree en las promesas de Dios. Has escuchado cosas muy feas y las vamos a seguir escuchando, pero por favor, no te desesperes, no te vengas abajo, aguanta, soporta, resiste, tranquilízate y sobre todo, espera en Dios y dile a tu alma: alma mía, alaba a Dios y espera en Él, porque aún tenemos que alabarle. Hasta aquí ha sido esta palabra que Dios me ha dado para cada uno de ustedes. Espero que les haya sido de bendición, de estímulo y de utilidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos media horita de reflexión para que ustedes puedan entrar y les escucho con mucho cariño, mucho respeto, y lo que le pueda servir lo haré con todo mi corazón. Adelante, hermanos.